de explicar cómo es que físicamente se marcan los cuerpos, ¿verdad? Para que haya una evidencia exterior de pues un tiempo de esclavitud que fue sometido a alguien, sea una persona, familias o pueblo. Como le decía al principio, hay ángulos que la gente ignora de la esclavitud y que piensa solamente en que la esclavitud es hablar de una persona que está atada literalmente con una cadena, con grilletes o con algún cepo, ¿verdad? Pero yo le mencionaba que hay ángulos que van más allá de traer una cadena. Por ejemplo, el ángulo psicológico, que es el que vamos a ver en un momento, el ángulo neurológico, que trata con los pensamientos, el ángulo bioquímico, que trata también a través de las dietas, de las comidas. Y es interesante saber que la comida también esclaviza, y al esclavizar la comida cambia los químicos. También los ángulos biológicos, que tiene que ver con los cambios en el cuerpo, el ángulo de la conciencia, de lo genético y de lo hormonal. Entonces, por eso se puede prolongar por mucho tiempo. Ahora, si nos detenemos un poco, gracias hermano, en hablar del ángulo psicológico, es lo que nos va a permitir ver cómo una persona, solo en la parte del alma, que es a lo que se le atribuye lo psicológico, puede quedar esclavizada. Y entonces, digamos, en un lenguaje un poco más actualizado, ¿verdad? Digamos, si hay una persona que se dedique a trabajar solamente en esa parte, que en este caso sería la psicología o la psiquiatría, ellos básicamente le llamarían trauma. Ahora, la palabra trauma, aunque es muy propia de esas ramas que acabo de mencionar, no necesariamente son propias de la misma rama, ¿verdad? Sino que está en la Biblia. La palabra trauma aparece en las Escrituras, en aquel pasaje de aquel hombre que baja de Jericó y que es asaltado, recuerda, lo que se conoce como la parábola del buen samaritano. Ahí dice la Biblia que lo golpean, lo asaltan, le roban, y que el buen samaritano, que es Cristo, viene y tiene compasión de él, le sana las heridas. La palabra herida es trauma. Si usted busca en el griego, la palabra herida de ese pasaje es trauma, de tal manera que entonces es propio de la Biblia, digámoslo así, del lenguaje del Nuevo Testamento. Entonces, y un trauma es un evento negativo que queda atrapado en el tiempo y en el espacio de una persona. Eso significa que cuando alguien ha sufrido un evento negativo, puede estarlo recordando a través del tiempo como que recién lo vivió. Pueden haber pasado 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años, y si no se ha sanado de ese evento, de esa herida en su alma, puede estarlo viviendo como que ayer pasó. Un trauma, según la palabra que lo define, dice que es una perforación, que es una herida, por eso el griego lo maneja como una herida, pero que es un agujero que pretende mantener el alma, vaya, con un agujero, para que esta persona, no importa qué tantas cosas sean derramadas sobre él, como tiene un agujero, siempre se le va a escapar. Digamos, las cosas derramadas en la Biblia es, digamos, la gloria tardía, que la Biblia habla, que será mayor que la primera, y que Joel 2 y los libros de los Hechos 2 dice que en los postreros días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces da la idea que lo derramado, por supuesto, es Espíritu de Dios, es Espíritu Santo, son los espíritus que nos ministran, que son derramados como que fueran líquidos sobre nosotros. Pero si hay un trauma, si hay una perforación en su alma, no importa qué es lo que Dios derrama, puede estar derramando paz, la recibe en el momento que está en el mover de la presencia, pero cuando sale de la iglesia, vuelve otra vez a la realidad. Está en su casa, se vuelve a reconectar con esa etapa de su vida.
Entonces un trauma es algo que se puede quedar anidado o escondido en la parte psico del ser tripartita, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces la parte del alma es lo que tanto la psicología y la psiquiatría es, ¿verdad?, la que se encargan de trabajar. Entonces, la Biblia dice que nosotros no nos podemos quedar en ese nivel, es decir, vivir traumados. Quiero leerle un pasaje que me llamó la atención, que lo encontré hace un ratito, me acordé de él, y esta es la versión latinoamericana 1995. Pablo escribe en 1 Corintios 2:14, dice así: el que se queda al nivel de la psicología, así dice esta versión, no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Entonces, déjeme explicarlo desde esta paráfrasis. Por ejemplo, dos formas de interpretar este pasaje. En una parte exhorta a aquellos que solamente se enfocan en que el trabajo de Dios es solamente en el alma, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la psicología enseña que nosotros somos duales, que nosotros solo somos esa parte de alma y de cuerpo. Pero realmente la Biblia no dice así. La Biblia dice que nosotros somos seres tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23, uno de los pasajes dice: y que el Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia habla que somos tres partes nosotros, ¿verdad? Entonces ayer, no sé si ayer o hoy hablé del espíritu, ¿verdad? Que se recupera inmediatamente. Sí, perdón. Sin embargo, eso no quiere decir que está libre de ataques el espíritu. Porque, hermano, el espíritu, aunque ya sea del Señor y haya sido rescatado, se puede contaminar. Entonces, Pablo dice que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu, dice Pablo a los Corintios. La carne no es el cuerpo, sino que la carne es la unión del cuerpo más el alma. El cuerpo y el alma contaminados juntos dualmente, y ahora se menciona como palabra carne. Entonces eso es muy diferente a decir cuerpo, porque la palabra carne en griego se dice sarx y la palabra cuerpo se dice soma. Entonces son dos palabras diferentes. Entonces no está hablando del cuerpo, sino está hablando de la unificación del alma con el cuerpo, que viene a ser la contaminación del alma, trascendió hasta el cuerpo. ¿Me doy a entender? Entonces, pero dice que nos limpiemos de toda contaminación del espíritu. Entonces, ¿cómo se contamina el espíritu? El espíritu, entre las cosas para hacer, ¿cómo se puede contaminar? Una de ellas es a través de los adulterios, hermano. Los adulterios contaminan al espíritu humano. Otra de ellas es el ocultismo. Practicar el ocultismo contamina el espíritu. Otra de ellas es la idolatría, en cualquiera de sus formas. Es obvio que nosotros ya no estamos en la idolatría, ¿verdad?, burda, que se inclinaban entre imágenes de cera o de madera. Pero hay formas de idolatría. Alguien puede idolatrar una casa, un vehículo. Alguien puede idolatrar el esposo a la esposa o viceversa, o los padres a los hijos. O una congregación o una misión puede idolatrar a su cobertura o al hombre, ¿vale? Entonces se contamina el espíritu. Entonces menciono esto para que usted vea de que no es solamente la parte esta. Entonces mencioné esto para decir que esta palabra en primer lugar es una exhortación a aquellos que piensan que todo el problema está solo en el alma. Pero ahora, otra interpretación que tiene este pasaje es que usted y yo no nos podemos quedar batallando solo con los problemas que el alma experimenta. Entonces, ¿cuáles son los problemas que el alma experimenta? Una de las cosas que se da es que el alma no cambia si nosotros no cambiamos los pensamientos. Entonces,
los pensamientos, si se cambian, cambian la mente. Y la mente mora en el alma. Uno de los asientos o de las esencias del alma es la mente. La mente mora en el alma. Entonces, si se cambian los pensamientos, se cambia la mente. Si se cambia la mente, se cambia el alma. Si se cambia el alma, se cambia la vida. Y si cambia la vida, se cambia el entorno que te rodea. Entonces esto es importante. Entonces, el que se queda al nivel de la psicología, en otras palabras, no nos podemos quedar batallando con un evento traumático que nos sucedió en alguna etapa de nuestra vida. En esta etapa que le llamé yo el Kairos de Dios, que son las visitaciones de Dios, Dios va a dar la oportunidad a que mucha gente se rompa la esclavitud que tenga en el alma. Entonces, no solamente el alma se esclaviza por un trauma, el alma se puede esclavizar por deleites, apetitos del alma. El cuerpo tiene apetitos, el alma tiene apetitos y el espíritu tiene apetitos también. Entonces, cada quien tiene que examinar cuáles son los apetitos del alma. ¿Entiende? ¿Con qué se alimenta el alma sin Cristo? ¿Y con qué se debe alimentar el alma hoy que está en Cristo? Entonces, ese es trabajo de cada uno de nosotros. Por ejemplo, una persona traumada por algo que le hicieron y no ha sido sanada, y que ese trauma, ese evento la haya llevado a amargar su vida, entonces tiene que salir de ese nivel de la psicología, del problema de su alma. Entonces, cuando una persona está amargada por un evento o por una injusticia que le hicieron, lo que siempre se está alimentando en su alma amargada es con venganza, con odio, con resentimiento, con ira, con decepción. Entonces son cosas con las que el alma, hermano, se alimenta, por supuesto, negativamente. Ahora, volviendo al asunto de lo que le pasó a Israel, Éxodo 1:14, dice la Biblia, y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces eso habla de los tratos que recibe el ser humano durante el desarrollo de su vida. Entonces, durante esos desarrollos, como se puede ver, puede sucederse cualquier tipo de abuso. Ayer hablamos de los abusos. Hay abusos religiosos, hay abusos físicos, hay abusos psicológicos y hay abuso sexual. Los 4 tipos de abusos que mencioné, todos producen un impacto en el alma. Y entonces una persona se puede quedar atrapada en ese nivel de la psicología. Entonces, según la escritura, a Israel le amargaron su vida. Fíjese que si usted va al hebreo, la palabra que utiliza es nefesh. Y la palabra nefesh tiene que ver con la palabra alma. Entonces quiere decir que les trabajaron el alma a manera que se amargaran. Y entonces una persona amargada puede estar inconsciente del Cairo de Dios, de la visitación de Dios para trabajar en su vida, porque está solamente pensando en el mismo evento, por qué le sucedió y cómo subsiste nada más recordando cosas negativas. Ahora, esta esclavitud psicológica, entonces quien la realiza es el que decía yo, es el maestro de esclavos, que domina interiormente y marca la mente y puede aún hasta el espíritu de la persona. Entonces, hablé del nagas y del zar. El nagas dije que es el que marca el cuerpo exteriormente, pero el zar es el que psicológicamente puede dañar a una persona. Entonces, este es un maestro de esclavo. Un maestro de esclavo es una persona que ha estudiado el espíritu, el alma y la psicología del sujeto con el fin de dominar los principios de funcionamiento internos que realmente hace que la persona quede marcada interiormente con cicatrices más profundas que la física. Este es un trauma.
cicatrices más profundas que las físicas son traumas. Pero fíjese que astucia la de los que manipulan el alma, los que dañan el alma en el mundo espiritual, lo que significa que una entidad del mundo espiritual, un zar del mundo espiritual, lo que hace, hermano, es estudiar la psicología de una persona. ¿Cuáles son las reacciones que nosotros tenemos? Voy a decir un ejemplo, vaya. Aquellas personas que de manera vulgar, no que sea mala, sino del vulgo, ¿verdad? Le dicen, este es de mecha corta. ¿Sí entiende usted? Este es de mecha corta, este lo enojamos así. El diablo sabe eso también. Entonces el diablo sabe que esta persona no tiene dominio propio en sus emociones. Y entonces provoca a través de eventos situaciones que se encienda y que pierda el control, de tal manera que constantemente lo hace caer en ira, en violencia, en ser una persona iracunda que no sabe controlar sus emociones. En otras palabras, no tiene freno de mano él. Cuando siente ya soltó todo lo que decía y después dice, Dios mío, no sé por qué dijo eso. Ya golpeó, ya tiró, entonces porque es de mecha corta. Entonces el Satanás, que el Señor lo reprenda, trabaja en el sistema de la observación y puede pasar años supervisando a una persona y la persona ni siquiera se da cuenta que lo están observando. Entonces yo a eso le llamo el modus operandi de las tinieblas. Entonces la palabra modus operandi viene de un término del griego que se dice metodeia. Metodeia. Y la palabra metodeia es la palabra que Pablo utiliza en términos militares. Y ayer lo dije, no ignoramos los ardiles de Satanás. La palabra ardiles es la misma que insidias. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias. Insidias y ardides, eso son sinónimas, pero el original es metodeia. Metodeia, palabras compuestas. Ok, ¿qué quiere decir metodeia por definición? Conociendo el camino por donde vas. Entonces Satanás trabaja en metodeia. ¿Qué significa? Mira por donde pasas todos los días y él sabe, este no cambia su camino. Entonces él dice, aquí va a pasar mañana y pone una trampa. Y entonces, como él no es omnisciente ni omnipresente, entonces lo que él dice, él no va a perder su tiempo de estar ahí vigilándote. Sencillamente ya sabes que pasa por ahí siempre, entonces pone la trampa. Y él ya sabe que ahí va a caer aquella persona. Sí, porque él ya sabe que no cambia de ruta. Ya sabe que es el mismo carácter. Ya sabe que son las mismas reacciones que tiene. Entonces, menciono esto por lo que vamos a ver en un ratito, si es que me queda tiempo, ¿verdad? Entonces, la fabricación de un esclavo en la parte psicológica es observar cómo son tus emociones. Sí, podríamos verlo desde ese punto de vista, pero quizás voy a ser un poco más preciso desde el punto de vista en criminología. Por ejemplo, en criminología, un detective para apresar a alguien, lo primero que hace es estudiarlo, su modus operandi. Entonces, sí, es decir, mira de qué nacionalidad es. Es obvio que él dice, ya sé la comida que le gusta. Le gustan las pupusas. Aleluya. Le gusta la sopa de caracol. ¿Me entiende? Entonces él ya sabe, entonces él se da la idea qué restaurante frecuente va a visitar. Mira cómo se viste, ya sabe dónde va a comprar. Mira, entonces, y después empieza a llegar a conclusiones de cuál es el círculo de amistades, cuáles son los gustos de él. Por ejemplo, alguien que roba un carro. Entonces se van a enfocar donde hay mayor porcentaje de ese tipo de vehículos y sabe que por ahí va a aparecer si es un ladrón de carros. Fíjense que yo aprendí esto, yo escribí un libro
El libro, el Modus Operandi de las Tinieblas, es un libro de 320 páginas. Ahí hay 18 años de estudio. Después de 18 años de estudio, el Señor me dijo, esto es lo que quiero que escribas. Entonces lo titulé así, el Modus Operandi de las Tinieblas, y ahí explico yo todo esto. Entonces el asunto es de que cuando yo estaba en ese proceso, con nosotros se congrega, bueno, se congrega y se congregaba porque por sus tareas no está constantemente. Esta persona es una mujer. Entonces primero fue carcelera en una prisión federal. Una mujerona, hermano, que la usábamos para hacer la llave del diácono en la iglesia. Después de eso se volvió patrullera. Después de eso es detective. Y entonces ahorita, cuando ella me oyó enseñar este tema, me explicó y me dijo, ¿sabes cómo hacemos nosotros para perseguir un criminal? Cuando ya le descubrimos su modus operandi, le ponemos la trampa. Entonces, por ejemplo, a un ladrón de carros le ponen el vehículo que él busca siempre. Le dejan las llaves y el motor encendido, con ventanas bajas y con música. Entonces el ladrón que frecuenta esa área mira el carro y mira que eso está fácil. Y dice, algunos de ellos son tan pícaros, dice, que miran el carro y comienzan a decir, disculpen, ¿de quién es el carro? Con la idea de que a ver si está el dueño y diga es mío. Se lo van a robar, se están robando los carros y el ladrón es él. Al ver que nadie le contesta, se sube al carro, le cierra las ventanas y lo maneja, pero ellos lo están monitoreando. Y entonces a control remoto le apagan el carro. Y entonces el carro se para y el carro se laquea todo. No puede ni bajar ventanas ni abrir la puerta y ahí lo apresa. Eso se llama modus operandi. Satanás hace lo mismo. Satanás hace lo mismo, pero en la parte psicológica, mira qué emociones en nosotros están trastocadas. Y nosotros somos 2/3 de emociones. Nosotros los seres humanos somos 2/3 de emociones. Entonces, ahora, como él no es omnisciente, pero entonces lo primero que él mira es ver si nuestras emociones están malas. Lo primero que busca es ver por el lado de afuera si las enfermedades que nosotros tenemos son de origen psicosomático. Entonces, ¿qué quiere decir que son enfermedades psicosomáticas? Hay evidencias en el cuerpo de un daño, de una enfermedad, pero él sabe que esa enfermedad es producto de una emoción mala. Y entonces a la misma vez sabe qué emoción es la que tenemos afectada a través de un evento que nos pasó. Entonces él así empieza a examinar la psicología del creyente, ¿verdad? Si es tímido, si es temeroso, si es víctima de fobia, hermano. Fíjese que el temor tiene una evolución, ¿verdad? Dentro de la evolución, una de ellas es fobia. Hermano, y las fobias son un resto de cosas. Y entonces una fobia es una sensación de temor a algo que no es real. ¿Cómo es posible que alguien le tema a un ratón, un hombre? Todavía a un elefante, ¿verdad? Pero a un ratoncito, a un zancudo, y que le tema. Hay gente que le teme al agua, fobia, que le teme a la oscuridad, que le teme a los encierros. Fíjese que hay fobias de hombres que le temen a las mujeres. ¿De veras? Sí, le teme a la mujer. La mujer solo levanta la vista como la María Félix, ¿verdad? Y solo le levanta las cejas y él se pone a temblar. Y por supuesto también hay mujeres que le temen al hombre, fobias. Entonces hay en fin, pero esa es la parte psicológica. El enemigo intenta tener a alguien esclavo psicológicamente, que sea tímido, que solo suene algo de algo que va asociado con el evento que le pasó y empiece a temblar. Yo recuerdo cuando pues tenía amigos que recién venidos de la guerra del Salvador.
Usted sabe que en la guerra del Salvador fue terrible porque se enfrentaban los guerrilleros con el ejército en los pasajes de las colonias y los muertos quedaban ahí. Entonces aquel solo oía los balazos y temblaba, varios temblaban a la hora de la balacera. Pues eran jóvenes, ¿verdad? De 9, 11, 12, 13 años. Cuando vino acá, solo oía explosiones de carros, al encenderlo se tiraba al suelo. Y se cubría, diciendo ahí vienen los guerrilleros o ahí viene la guardia, porque queda traumada la gente. Así podemos hablar de todo tipo de trauma, hermanos. Entonces, perdón. También, imagínate, para el 4 de julio, las persecuciones, hermano, corriéndose, creyendo que era la migra y era el cartero el que llevaba a llevar un sobre de aguinaldo, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, tantas cosas que pueden traumar. Ahora, esta parte que fabrica esclavos, ya dije, cuando se quiebra la voluntad de alguien, esa es una de las primeras evidencias. Y lo más dañino puede pasar es que otra persona o un sistema o el diablo no solamente quiebre la voluntad de la persona, sino que la domina. La domina. Una persona que esté bajo el dominio de otra persona. La persona ya no es dueña de su propia voluntad, sino que le dicen algo y voltea a ver si le aprueban. Entonces, en términos psicológicos, eso se llama codependencia. No hace nada si no depende de la aprobación de otra persona. Si hace algo bueno, espera que le digan qué bueno lo que hiciste. Y si no se lo dicen, se siente mal. ¿Ah? Sí. Por ejemplo, pues le dan un sutirito para predicar, ¿verdad? Y lo primero que viene es preguntar, hermano, ¿cómo estuve? Entonces si le dicen, hermano, dejaste confundidos a todos, lo baja de la moto. Pero si le dicen, hermano, qué tema que te echaste, hermano, empieza las plumas, ¿verdad? De pavo real a ponerse así. Ya no ni siquiera le pide a Dios, Señor, ¿estás de acuerdo con lo que enseñé? Sino que pide la aprobación de otro. Eso porque en su parte psicológica está afectada. Entonces, la esclavitud se da en ciclos repetitivos por la influencia psicológica también, que las palabras, los planes y el abuso producidos por el fabricante de esclavos. Por ejemplo, palabras que psicológicamente recibe a alguien y lo hacen esclavo. Esto, no la vas a hacer. Una niña o un niño se portó mal con su papá, digamos la mujercita, ¿verdad? Y su mamá furiosa le dice, cuando seas grande, la vas a pagar con el marido que tienes. Maldición, pero eso psicológicamente la programó. Entonces ella va al matrimonio con esa administración, que ese hombre se va a vengar lo que le hizo a su mamá. Y entonces es posible que incluso recibe maltrato, pero ella no protesta. Ella no pide ayuda. ¿Por qué? Porque cree que es lo justo que se merece por el mal comportamiento de su mamá, que le dio a su mamá. Entonces psicológicamente está en una esclavitud. Nosotros tenemos que ser conscientes, hermano, que las palabras son espíritu. Y que la ley de la palabra, la palabra tiene una ley, sea la palabra buena o sea la palabra mala. Sí, el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Pero también la ley de la palabra es que toda palabra se encarna. Esa es la ley de la palabra, basada en Juan 1. Y el verbo se hizo carne, el logo se hizo carne, el discurso se hizo carne, la palabra se hizo carne. Todo eso quiere decir el verbo, logos, la palabra, el discurso. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, y el verbo se hizo carne y habita. Entonces, ¿qué quiere decir? Según la palabra que nosotros nos psicológicamente nos impacta, esa palabra se va a encarnar. Es un espíritu que ha encontrado una alma donde morar porque alguien declaró esa palabra y afectó su psiquis de la persona. Entonces el siguiente paso de la palabra encarnada es
habitar. ¿Qué quiere decir? Que según el Espíritu que vino a encarnarse, va a producir ese ambiente. Si fue una palabra de miedo, entonces un espíritu de miedo se encarna y hace que la persona habite en atmósferas de miedo y que tenga los resultados, porque el siguiente paso es y vimos su gloria, claro, del verbo, pero el siguiente paso es se encarna, habita y vamos a ver los resultados. Entonces esto es bien delicado. Entonces, además de la psicología, de la parte psicológica, si no se sana, una persona puede ser afectada con daños mentales también. Entonces, ya hablamos de los problemas biológicos, los genéticos y de lo hormonal, y como consecuencia del trauma impuesto a los esclavos. Entonces, esto es bien interesante saberlo. Entonces, ahora cuando hablamos de romper con la parte psicológica de la esclavitud, estamos hablando de los pensamientos, hermano. Entonces, para que psicológicamente una persona sea esclava, debe de saber que va a haber un trato con ellos en los pensamientos. Lo que usted está viendo en pantalla no son ramas secas. Esos se llaman dendritas. Y las dendritas son pensamientos. Eso que usted mira son pensamientos. Cuando alguien tiene un pensamiento, claro que el pensamiento son químicos del cerebro, ¿verdad? Pero entonces en la representación son también impulsos eléctricos. Hagamos de caso que esto es como un pensamiento que vino. Cada vez que nosotros pensamos algo, se dan impulsos eléctricos. Son neurotransmisores. Eso. Y entonces usted piensa y se hace la primera raíz. Usted vuelve a tener ese mismo pensamiento y se van multiplicando las raíces, las ramas. Entonces, a la larga, es como que usted tuviera un árbol seco, sin hojas y sin frutos, con raíces secas que se están arraigando y con muchas ramas secas que se están expandiendo. Eso es lo que significa que la persona va a tener toda su vida una esfera de pensamiento en la base del pensamiento que se le arraigó. Espero me estoy dando a entender, ¿verdad? Disculpe si voy a decir algo que parezca una bobería, ¿verdad? Como aquel pensamiento, yo soy pobre pero honrada. Y toda la vida, lo dijo una vez, pero lo siguió repitiendo, dice pobre pero honrada. Yo soy pobre pero honrada, yo soy pobre pero honrada, yo soy pobre pero honrada. Hermano, en primer lugar, pobre y honrada no tienen nada que ver, porque son dos parámetros totalmente lejanos. Si la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y entonces, pero pobre es otra cosa. La palabra pobre realmente desde el punto de vista bíblico no quiere decir que no tiene bienes materiales, sino que pobre realmente lo que significa es no productivo. Eso quiere decir pobre, no productivo. Entonces, como no es productivo, es obvio que no tiene nada. Entonces, cuando alguien dice yo soy pobre pero honrada, entonces lo que está es poniéndose una limitación a sí mismo, y eso significa que la persona no va a producir, de tal manera que no va a cambiar su estatus, se va a mantener siempre así, sin producción y como consecuencia sin tener nada. Y honestamente, hermano, la Biblia dice que nuestro Señor se hizo pobre para que nosotros a través de Él nosotros alcancemos la riqueza en Dios. Entonces, ahora, me quedaban, mejor dicho, porque ya se fue el tiempo. Déjenme darle otra fotografía. Estos son sus pensamientos, mire. Esos círculos que usted mira de verde, esas son los pensamientos, dendritas, ramas. Eso es cuando usted piensa. De tal manera que, claro, esta es una representación esquemática, ¿verdad? De los pensamientos o de las dendritas. Entonces, cuando una persona empieza a pensar en un evento traumático, el ciclo del pensamiento es que aquel evento, cuando lo tuvo, fue como que le imprimieron algo en su mente. Cuando la mente trabaja con impresión, la siguiente faceta es que lo que se imprimió en la mente se va a repetir. Ese es el siguiente paso, repetición.
El siguiente paso de repetición es asociación. Ese es el ciclo. Se imprime, se repite, se asocia. Se imprime, se repite. Y cada vez que se da el ciclo, se va arraigando más, se va arraigando más. Entonces la persona viene a ser cautiva en sus propios pensamientos. Ahí, hermanos, si no hace nada por salir de esa esclavitud, su vida nunca va a cambiar. Renovando el pensamiento, pero ese pensamiento es una decisión muy propia. Dios no le va a cambiar a usted su mente. Dios no le va a transformar su mente, sino que usted la tiene y yo la tengo que transformar. Y finalizo con eso porque ya se me fue el tiempo. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 2, dice: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La palabra transformaos ahí es metamorfo, de donde viene metamorfosis. Eso no lo hace Dios, eso lo hace usted. Por eso dice Pablo, transformaos. Le está diciendo, ustedes tienen que hacerlo. La otra palabra que en español se dice transformaos también es la que aparece en 1 Corintios capítulo 15, donde dice que en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final seremos. Ya no dice que ustedes lo hagan, sino que alguien lo va a hacer. Seremos transformados. Ahí la palabra ya no es metamorfo, transformado, ahí es alazo. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que en un abrir y cerrar de ojos nos transforma. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces yo dejo hasta aquí porque ya me hicieron seña de que ya se me terminó el tiempo. Para que hayan preguntas, no sé si hay, ¿verdad? Y si Dios lo permite, en la noche vamos a ver la ciencia bioquímica de la esclavitud. Son otras facetas. Y entonces usted va a saber, what happened, dicen en mi pueblo, al comer tantos tamales. Santo. No, porque yo no comí tamales hoy. Vamos a hablar de las comidas de esclavos. Comida de los esclavos. No, los tamales son ricos, hermano. No se preocupe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Apóstol, una preguntita así. La palabra, como dice, tiene un poder, pero también hablando de lo profético, si alguien le da una palabra profética a alguien, lo puede echar a perder por lo que dice. En el caso, nos pasó algo a nosotros acá, una persona, lógicamente sin autorización, le dio una palabra a otra persona y le dijo, Dios te puso en este lugar para que vengas a poner orden acá. Entonces la actitud de esa persona fue sentirse el capataz, supervisar a los hermanos, viendo a ver quién hacía mal, viendo los errores de los demás, de tal manera que se corrompió, ¿me entiende? O sea, él sentía de que Dios lo había puesto para eso. Entonces cuando se le llamaba la atención, se enojaba y él decía, no, es que a mí Dios me dijo esto. Entonces una palabra profética que no venga de parte de Dios puede trastornar la vida espiritual de... Lo que pasa es que la gente malinterpreta la palabra, digamos, una profecía, digamos, porque cree que eso es que le están dando un programa. No, no lo están diciendo tienes que hacer esto, porque ninguna profecía es para guiar la vida de nadie, ¿me entiende? La profecía lo que hace es confirma cosas. Entonces lo que yo tengo que hacer es esperar de que se vayan pues recogiendo las piezas que le van dando, hermano, ya la vista de todo el panorama. Hay profecías que te lo pueden decir un tiempo y la siguiente parte te la van a decir 5 años más tarde, 10 años más tarde, pero uno tiene que es progresiva y uno tiene que juzgar con temor y temblor si realmente lo que nos están diciendo va de acuerdo al propósito que yo tengo en la vida. Pero por ejemplo, si le dicen a una persona, te he traído aquí para que pongas orden, y sobre la autoridad del pastor de la casa, no puede ser, ¿me entiende? Tiene que haber una delegación. Si el pastor lo delega, amén. En primer lugar tenemos que saber quién es aquella persona, ¿verdad? Vaya, digamos, un anciano que se supone que que no se supone, es una ayuda ministerial. Realmente ese anciano no tiene mayor autoridad que su pastor. Y le voy a decir algo, al anciano no es ministerio, y al anciano no lo pone Dios. Al anciano lo pone el pastor y lo puede quitar cuando él quiera, porque es una autorización que él ha dado,
¿me entiende? Lo ha ordenado para que trabaje bajo su autoridad. Entonces tiene que estar sujeto, pero no puede estar sobre el pastor. Entonces esas profecías no vienen de Dios, porque está quebrantando en primer lugar. El primer orden que se quebrantó, que había que arreglar, era el de él. Entonces hay que poner en orden su vida. No acepte una palabra que lo lleve a usurpar posiciones y funciones de parte de Dios. Amén. Amén. Bueno, comenzamos con la primera. Bueno, que Dios nos ayude, Padre Santo, y nos agarre confesados. Amén. A todos. Dice, habla de lo mismo, ¿verdad? Dice, hay espíritus malos de parte de Dios. ¿Cómo saber si alguien está endemoniado y cómo saber si está siendo influenciado o si ya fue libre? Mire, tenemos que entender que de Dios no sale nada malo. Dios es una fuente de cosas perfectas. Entonces, cuando tal vez ese pasaje está basado en aquello de Crónicas y de Reyes, cuando empecemos primero por esto. Cuando Saúl es atormentado, dicen las versiones que leemos nosotros, que un espíritu malo de parte de Dios venía y lo atormentaba. Entonces no quiere decir que de Dios sale ese espíritu malo, sino que en las cortes celestiales, en los tribunales celestiales, cuando un espíritu va a intervenir jurídicamente a una persona, primero presenta los argumentos en las cortes celestiales, donde Dios es el juez y donde hay jueces también, que son los Elohim. Entonces a Satanás presenta los argumentos y dice, fulano de tal está actuando de esta manera, solicito intervenirlo jurídicamente. Lo que está diciendo, quiero lanzarle un ataque como Job. Y entonces Dios, que es juez justo, no encubre, sino que cubre, pero Dios aplica las leyes. Entonces, al ver de que tiene peso el argumento, entonces Dios autoriza la intervención. Entonces parece ser que viene de parte de Dios, pero no viene de parte de Dios, sino que esa fue la solicitud que hizo el reino de las tinieblas. La base que le hablaba de Crónicas y de Reyes es cuando dice que estaba Dios y dice, y había un ejército de ángeles, unos a su derecha y otros a su izquierda. ¿Se recuerda ese pasaje? El lado derecho siempre habla de la bendición, el lado izquierdo habla de la maldición. Entonces se entiende que los que estaban al lado izquierdo eran espíritus de las tinieblas que participan en las cortes como fiscales, como acusadores, y los de la derecha eran los ángeles afines a Dios. Entonces Dios preguntó cuando hablaban de hacer caer, ¿verdad?, a Acab. Entonces, exacto, entonces Dios dijo, ¿cómo haré para hacerlo caer? No es que Dios no sepa, porque Él sí es omnisciente. Pero Dios está en un proceso de tribunales, ahí es una corte la que se está realizando. Entonces Él pregunta, ¿cómo haremos? Y dice que del lado izquierdo sale un espíritu de mentira que dice, yo le haré caer. ¿Y cómo lo harás? No es que no sabe, sino que está el trámite del juicio. Seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Entonces, hermanos, así es la corte celestial. Por eso en el tercer seminario de guerra espiritual que vamos a estar dando, se llama el régimen de los derechos. Voy a explicar cómo operan en las cortes celestiales las intervenciones, los juicios o la justicia de Dios. Ahora, la segunda pregunta es, hay una gran diferencia, es verdad, entre espíritus inmundos y demonios. Los espíritus inmundos son espíritus de humanos que no se perfeccionaron. Son espíritus irredentos que vienen, una camada de ellos viene del diluvio de Génesis 6:7. Algunos de ellos fueron enviados a las prisiones de oscuridad, al Tártaro, al abismo, al Seol o al Hades, como usted quiera llamar, y otros los dejó el Señor vagabundeando en el segundo cielo. Esos no tienen habitación y son los que piden cuerpo. Y como son espíritus de humanos irredentos, entonces sí pueden entrar en un cuerpo humano porque estuvieron en cuerpos humanos. Ahora, un espíritu inmundo no mata. El espíritu inmundo solo necesita un cuerpo para seguir saciando sus instintos inmundos, nada más. Un demonio sí mata. Un demonio cuando entra a un cuerpo sí mata. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar? En una manifestación,
Si usted mira que un endemoniado, digamos una persona, cuando uno la está liberando y aquella persona en la liberación corre contra la pared a golpearse la cabeza, ese es un demonio el que lo tiene, lo quiere matar. En las liberaciones se sacan los ojos, tratan de sacarse los ojos los endemoniados, ese es demonio. O trata de arrancarse los dedos a mordida, ese es demonio. El espíritu inmundo no, el espíritu inmundo se manifiesta y en la manifestación cuando está perdiendo la batalla tira espuma por la boca, tira sangre, se hace del 1, se hace del 2, grita, eruta, sale mal olor de los poros, ese es espíritu inmundo. Entonces hay una gran diferencia y aquí es otro tema. Porque sí existe, digamos, dice la Biblia, dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, cuando un neumafanero sale de un hombre, va a lugares desérticos en busca de reposo. Al no encontrarlo, dice, volveré a la casa de donde salí. Y al encontrarla, arreglada, adornada, dice Mateo en la Biblia peregrino, pero vacío, ¿vacío de qué? De la presencia de Dios. Va y toma otros 7 peores. Ese es espíritu acatartos. Ya no es neumafaneros, ahora es neumacatartos. Dice que los son más depravados que los faneros. Entonces déjeme explicar cómo trabaja el fanero. El fanero es inmundo. Entonces agarra a una persona y la contamina con, digamos, con vicios. La contamina con vicios. La contamina con pornografía. La lleva, si es casado, a tener actos fuera del límite de pudor. Comete inmoralidad legalmente casado. ¿Me entiende? Porque hace prácticas que van más allá de lo que del límite de pudor. Ok. Pero entonces llega, lo hace que caiga en drogas, en vicios. Pero entonces el neumafanero llega a un clímax que dice, ya ahorita ya lo volví inmundo con todo lo que quise. Ahora viene el espíritu inmundo y le avisa a la catartos. Por eso los invita a los otros 7 peores. Y les dice, ya no me sirve, se los entrego. Entonces viene la catartos, como es peor, además de lo que el inmundo ha hecho, que se desvíe con un montón de cosas. Por ejemplo, en el inmundo, perdón hermanos por los términos, en el inmundo practicaba la autosatisfacción. ¿Me di a entender, verdad? ¿Qué es eso? Ok. Fornicación, adulterio, pornografía, etcétera. El acatartos no. El acatartos lo lleva más allá, lo hace practicar homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. Ahora quiere con animales porque ya no le satisface. Ya no le satisface con su, digamos, con el hombre con la mujer o la mujer con el hombre, sino que ahora quiere hombre con hombre o mujer con mujer. Ya no le satisface, ahora quiere bestialismo. Ya no le satisface, ahora quiere practicar con espíritus, incubos y sucubos. Y lo mete. Ya lo lleva al clima, se la catarto, ya no lo necesita. Ahora se lo entrega a un demonio y el demonio lo mata. Claro que eso puede tardar años. Pero media vez lo agarró el demonio, lo puede matar. Porque el demonio ya no le sirve. El demonio es una entidad que perdió el cuerpo. Y viene antes del tiempo de la raza adámica. Entonces tenían un cuerpo glorioso. Al perderlo, se quedaron como demonios. Entonces el demonio mata porque tiene una venganza ancestral contra Dios. Entonces ataca. El demonio puede matar. Amén. Entonces ahí expliqué brevemente. Sí, este es igual, pero pide una explicación acerca de quiénes son los ángeles caídos y cómo operan. Buenísimo también. El ángel caído no necesariamente vive en un cuerpo, aunque sí puede. Sí pueden, pero no es muy común verlo. Sino que un ángel caído lo que hace es dar influencia de rebelión. Cobertura de ángel caído es ponerle una influencia de rebelión. El ángel caído opera como ataca a la serpiente, que ataca, muerde, inocula el veneno y se va. Eso es lo que hace el ángel caído. Entonces el ángel caído no necesita el cuerpo, sino que solo lo hace influenciar, lo influencia. Crea atmósferas de rebelión, ¿verdad? De manipulación y se va. Entonces, pero eso sucede cuando no se reconoce autoridad en nuestra vida. Media vez uno reconoce autoridad, no hay lugar para un ángel caído.
Y los ángeles caídos vienen de diferentes etapas de rebeliones. No solo ha existido una rebelión, no solo es Apocalipsis 12, sino que Judas habla de aquellos ángeles que no guardaron su preeminencia. No está hablando de Apocalipsis 12, de aquellos que arrastró con la cola la serpiente, la tercera parte de los ángeles. Esa es una rebelión, Apocalipsis 12. Judas habla de los que no guardaron su preeminencia, es otra rebelión. Y Génesis 6 habla de otra. Los hijos de Dios descendieron y tomaron a las hijas de los hombres. Esa es otra rebelión. Y le cuento, todavía siguen cayendo. Y seguirán cayendo. Entonces la rebelión de los ángeles caídos todavía no ha terminado. Amén. Gloria a Dios, amén. Hay de diferentes, ponela ahí. Okay, dice, si en mis ancestros hubo mucho adulterio y yo también he sufrido algunas dificultades con eso, ¿cómo romper con esa maldición para mis hijos no vengan ya siendo restaurados? Mire, yo creo que es un buen deseo el que tiene. La pregunta, pues, es obvio que está muy interesado en saber, ¿verdad?, para que eso no trascienda a la siguiente generación. Para mí, y posiblemente lo explique más tarde, con un cuadro de los cromosomas, voy a explicar cómo trabaja eso. Pero para mí yo creo que la base del inicio del romper con esos ancestros es la administración de la Santa Cena. Es la administración de la Santa Cena, pero darle el valor que eso tiene. No participar como algo tradicional. Hermano, perdón, yo nunca he estado aquí, ¿verdad?, en Santa Cena, ni estoy diciéndolo por nada, pero yo he visto en iglesias que la gente pasa a participar de la Santa Cena comiendo chicle, hermano, hasta haciendo bombitas. No saben lo que es eso. La Biblia dice que hay que discernir correctamente el cuerpo del Señor. ¿Qué entendemos con discernir correctamente el cuerpo del Señor? Porque el que lo hace indignamente come y bebe juicio para sí. Por esta razón, dice, hay muchos débiles, otros están enfermos y otros ya duermen. ¿Sabe qué significa venir, además de lo que expliqué ayer, que es presentar el cuadro clínico de un paciente basado en la palabra memoria? Que dice Pablo, haced esto en memoria de mí cuando habla del cuerpo, haced esto en memoria de mí cuando habla de la sangre. La palabra memoria que ustedes buscan ahí no tiene que ver ni siquiera con la palabra metanoia, no tiene que ver con la palabra dianoia, netrus, que son las palabras que se utilizan para hablar de mente, ¿me entienden? Ni dianoia, ni el nous, N-O-U-S, nous, mente, dianoia, mente, netrus, mente, ni siquiera eso quiere decir la palabra memoria ahí, sino que quiere decir anamnesis. Y la palabra anamnesis es una palabra médica que la usan los médicos. Y lo que quiere decir esa palabra, el historial clínico de un paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que ir a darle mi memoria de mis batallas, de mis problemas. Mira, Señor, yo vengo de una línea, el Señor ya lo sabe, pero el Señor quiere ver que nosotros estamos siendo conscientes. Mira, yo vengo de una línea, como decía la pregunta, donde mucho adulterio se ha dado. De alguna manera me afectó a mí, decía la persona, pero yo quiero romper con esto. En ese momento le está dando una importancia a la Santa Cena, porque la Santa Cena es un tribunal también. Es un tribunal. Claro. Entonces, porque lo que hay ahí es un intercambio de memoria. Porque yo le doy mis memorias de mis batallas, no solo las presentes, sino las ancestrales, y Cristo me está dando su memoria de un hombre justo, temeroso, santo. Hermano, pensaba en santidad, vivía en santidad, hablaba en santidad, íntegro, hermano, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces le estoy cambiando a él lo mío para que él me dé sus memorias de las que están en el cuerpo, porque hay memoria en el cuerpo. Hay memoria en el cuerpo, hermano. La memoria no es solamente del cerebro. Es más, ya hoy ya está comprobado que el corazón tiene una memoria
un cerebro más poderoso que el cerebro que tenemos en la cabeza. El corazón. Hasta hace unos años se creía que el corazón era solo un órgano, un órgano, un músculo hueco. Pero resulta de que ahora está comprobado a través de las donaciones de corazón, que al darle una persona, donar su corazón a otro, aquella persona comienza a tener características también del donante. O sea que ahorita está cardíaco las donaciones. Sí, está comprobado. Hay 10. ¿Ah? Sí, tú. De veras que sí. Sí está cardíaco. Porque el corazón es 5,000 veces más fuerte en magnetismo que el cerebro. También. Fíjese que una persona, sin decirse palabras, cuando su corazón está contaminado, digamos con adulterio, y se conecta con otra persona que también está contaminado con adulterio, sin decirse palabras, solo en el magnetismo, a 5 pies de distancia, ya se pueden conectar sin decirse nada y ya saben que se gustan. Lo que dicen en el mundo, tenemos buena química, dicen en el mundo. A 5 pies de distancia. No es telepatía, pero ya se sabe que aquella persona tiene lo. Fíjese que ahora entendemos por qué la Biblia dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Yo decía, pero ¿cómo si los pensamientos salen de la mente? Pero el corazón tiene pensamientos. Así como el hombre piensa en su corazón, así es el tal. Sí, que terrible. Entonces quiere decir que el corazón tiene. De la abundancia del corazón habla la boca. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías dice, perverso y engañoso es el corazón. Perdón, hermano. Sí. Claro. Es importante lo que dice él, que tanto los evangelios citan por lo menos 18 cosas que se esconden en el corazón. Interesante, ¿verdad? Porque ahí podemos ver el sello de Satanás, 666, 18 cosas. Entonces, para mí el corazón es un asidero. Es un asidero donde se esconde. Un asidero no es solamente un lugar donde se fabrican cosas, sino donde se pueden esconder. Ellos, hermano, ellos van a usar todas las partes del cuerpo, del alma, para esconderse. Imagínese usted la idea de aquel gadareno que fue expulsado. Dice que le preguntó Jesús, ¿y cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Cuánto es ser una legión en los días de Jesús? 6,826 espíritus en una persona. Entonces, ¿cuántos pueden caber? Pueden haber en el hígado, pueden haber en los ojos, no cabe duda que hay, según Pedro, ¿verdad? Dice que están llenos sus ojos de adulterio, están llenos. Puede haber en la boca, puede haber en las manos, puede haber en los genitales, puede haber en el hígado, en todas partes se pueden esconder. Así como el cáncer también se disfraza del mismo órgano. Hay un cáncer que cuando lo han combatido mucho, entonces lo que hace es, bueno, aparentemente viene después de lo que es una quimioterapia o una radioterapia, aparentemente se eliminó el cáncer, ¿verdad? Pero entonces el cáncer aprende a combatir todos esos métodos de aniquilación, y entonces se puede ser que el cáncer después otra vez vuelve a surgir, y sabe qué interesante es que busca el órgano que lo atacaron, donde estaba escondido, y toma la forma del órgano. Se experimenta una metamorfosis, y entonces después viene, y entonces nuestro sistema inmunológico, los linfocitos, nosotros tenemos unas células que son por lo menos la artillería, el FBI y la CIA por dentro en el sistema inmunológico.
Entonces, los linfocitos son los que salen a la batalla. Cuando dicen, mira, detectan algo que ha atacado un órgano, entonces lo buscan y no lo encuentran porque está escondido en el órgano. Entonces, todos los espíritus pueden tomar formas, hermano. Se pueden esconder en los huesos también. Por eso que dice la Biblia, ¿verdad? Que en los huesos está el espíritu. Entonces, sí. Y es interesante todo eso porque ahí hay una guerra microscópica. Yo prediqué un tema hace años que se llama la guerra espiritual en el nivel de los virus. Y no es que todos los virus son espíritus o demonios, sino que hay un demonio que opera en la dinámica de un virus. Y ese es Belcebú, el señor de las moscas. Puede crear plagas, epidemias, ¿me entiende? Y el Salmo 91 lo dice. Amén. Bueno. Esta pregunta dice, ¿cuáles son los apetitos del alma o del cuerpo? ¿Cómo diferenciar? Bueno, los del cuerpo es lo que usted la carne le apetece, ¿verdad? Y los del alma pueden ser consecuencias o reacciones por algo que le sucedió, como hablábamos hoy. Una persona que le han cometido una injusticia, puede ser que esa injusticia lo amargó. Casi siempre las amarguras vienen como consecuencia de la injusticia. Y entonces esa persona actúa con enojo, con venganza, con ira, con violencia y con rebelión. Una persona amargada se puede volver rebelde. Es interesante ver en la Biblia que la palabra amargura viene de la raíz mara, pero la palabra rebelión también viene de la raíz mara. Entonces rebelde y amargado es mara. Sí, también Mario, pero ya renuncié en el nombre de Jesús. No, yo soy consciente, pero ya renuncié, gracias a Dios, a eso. También las hermanas Marías que están acá, yo no sé si hay Marías acá, renuncia a eso, hermana, en el nombre de Jesús. Pero bueno, entonces, repito, bien importante eso, porque ese es un apetito del alma, tener venganza, sentirme, la va a pagar. Tengo que verlo con mis ojos. Y entonces está amargado. Entonces su alma la está alimentando con ese resentimiento, la amargura. Y así todas las emociones negativas. Esta dice, ¿podemos ser esclavos también de los trabajos? ¿Puede ser el diablo que utilice un trabajo para sacarlo a uno de...? Sí, mire, yo le explicaba ayer que veníamos la diferencia que hay. Perdón que tenga que decir esto. Yo estuve en la reunión proclama profética, ¿verdad? En Guatemala. Entonces el miércoles yo arribé y había un servicio normal del día miércoles en la iglesia. El día jueves era el evento de preproclama. ¿Sabe lo que me impactó? Y les decía a los hermanos que la gente salió el día miércoles del servicio normal y se quedó a dormir en la calle para poder estar tempranito y agarrar los mejores lugares el día jueves. Hermano, gente con sus niños, con su familia, poniendo cobijas para aguantar toda la noche. Yo le decía a los hermanos, allá solo el Black Friday hacen eso. Que se van, los hermanos de la iglesia, hermano. Pero aquí Háblale, sí, Señor. aquí mañana va a haber, vamos a comenzar a las 3 de la mañana, hermano, a orar. Nadie viene. Y allá los hermanitos, entonces le digo yo a ellos, miren hermanos, lamentablemente la gente que viene de nuestros países, que allá buscó al Señor con tanta intensidad, cuando viene aquí se materializa. Ok, la situación es la siguiente, por la pregunta, ¿verdad? Claro, la necesidad de cumplir con sus responsabilidades. Tienen hijos, tienen que pagar, tienen que ayudar a su familia, tienen que comprar ropa, tienen que comer. Ok, entonces la necesidad material, ok, la ponen en una balanza. Pero a la otra parte de la balanza hay que ponerle la necesidad espiritual también. Buscar al Señor, congregarnos. La gente no mira la necesidad de congregarse en la misma magnitud que mira la necesidad material. Si nosotros le ponemos a ambas balanzas la necesidad material y la necesidad de congregarnos, entonces estamos equilibrados. Pero como no vemos que eso nos va a causar, digamos, una satisfacción en la misma magnitud de lo material, entonces le damos más prioridad a lo material y desbalanceamos aquello. Entonces, ¿qué quiere decir?
que la gente no le importa si le dan un trabajo a la hora de congregarse. Entonces Dios nos bendeciría a nosotros y nos bendice si tú dices, no, yo a esa hora me tengo que congregar. Entonces Dios es poderoso, hermano. Y Dios honra a los que le honran, va a decir, no, yo te voy a dar un trabajo donde no te estorbe. Y que tú puedas cumplir con tus responsabilidades materiales, pero también tengas la provisión de tus necesidades espirituales. En la prioridad que nosotros le demos a la vida. Entonces, ahí hay un equilibrio. Pero lamentablemente la gente viene con necesidades materiales y se enfoca en eso y descuida lo espiritual y ya no se congrega, entonces se materializa y como consecuencia aquello sí ya es un espíritu de esclavitud en lo material. Ya no solamente, mire cómo trabaja el espíritu material, ya no solamente la idea primaria que no era mala, sino que era cumplir con sus responsabilidades, pero después ya las cumple. Pero el espíritu material insiste en seguir influenciando, entonces ahora quiere estar en el nivel de otros. Ya quiere casa nueva, carro nuevo, vestir bien. Ya quiere cambiar su estatus, que no es malo, su estatus de economía, y ya quiere adaptarse a la cultura en la que vive. Y eso lo lleva a esclavitud. Porque entonces se desenfoca del propósito de Dios. Entonces ya hay un espíritu trabajando ahí. Ya ese espíritu se llama Mamún. No quise decir esa palabra. El Dios de la riqueza. Que en otras palabras es el mismo Baal. Que era el que gobernaba en la tierra que vino a ser la tierra prometida. Era el Dios de la agricultura, era el Dios de la riqueza, era el Dios de todo. De todo. Ese Dios Baal yo le llamo el Dios de 1000 rostros, porque todo el Antiguo Testamento está con la influencia de él, pero con diferentes nombres, pero siempre Baal. Por eso ustedes miran que Baal tiene nombres que Baal Zebú, imagínense, Baal Peor. Entonces todo, Baal, era el Dios que gobernaba. Es el mismo. Señor significa esposo, significa señor, significa dueño, ¿verdad? Propietario, material. Bueno, esta dice como una señal de que alguien ha sido liberado. ¿Cómo puede tener certificación de que alguien fue liberado? Ok. Voy a 2 pasajes así que se los voy a parafrasear. Dice la Biblia: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces, esa es una evidencia de que ya fue liberado. O sea, la liberación es un proceso que tiene la participación de 3 L's. Así lo enseño yo. La primera se llama liberación, la segunda es libre y la tercera es libertad. Liberación, ¿qué es? Es el poder de Dios a favor del necesitado, el que está atado y todo. Viene Dios y ¡pah!, lo libera. La intervención de Dios. La siguiente faceta es quién certifica la liberación. Tiene que ser un ministro, un obrero que se dedica a la liberación. Tiene que haber una voz sacerdotal que diga: has quedado libre. Ok, entonces es Dios y la persona necesitada, el ministro y la persona necesitada. ¿Me doy a entender? Liberación, Dios, la voz que certifica, ministro diciendo libre. Entonces el ministro, cuando dice has quedado libre, está dando el nuevo estatus de la persona. Pero la siguiente L es la libertad. Ahí ya no se mete ni Dios ni se mete el que te liberó, sino que eres tú el que va a cuidar tu libertad. Entonces todas las cosas, usted, mire, voy a decírselo así con mucho temor y espero que usted con oído circuncidado. Si usted quiere ir a bailar, usted puede. Ahora la pregunta es, ¿le conviene? ¿Le edifica? No,
Entonces dice, pero de ninguna de esas cosas dejaré gobernarme. Entonces la libertad es de que tú ahora sí tienes libre albedrío. Antes no. Antes siempre nos inclinábamos al mal. ¿Qué libre albedrío? Ni que nada, nadie nace con libre albedrío, hermano. Si todos heredamos la naturaleza pecaminosa del primer Adán. Vendido al pecado. Hasta que viene Cristo y rompe con eso. Pero el libre albedrío es que ya tú tienes la opción de decir sí o no a las mismas cosas. Y otra de las formas para saber que hemos sido liberados, vas a sentir repugnancia por aquello que te ató. Yo fui adicto a la cocaína, hermano, muchos años también. Y mire, yo puedo oler a 3 metros de distancia cuando otra persona está usando cocaína. Y siento una gran compasión, porque sin que le vea los gestos de su cara, yo lo puedo sentir de los olores al químico. Como que quedé codificado de eso, hermano. Yo siento los olores y ya lo observo y ya le miro. Esto aquí, los labios blancos. Yo digo, ay, ese pobre anda bien. Entonces, el licor también. Usted sabe que uno viaja en avión y la gente acostumbra a echarse sus tragos. Hermano, qué horrible se siente. De que el que va a la par, entonces 3 horas, hermano, en el avión va de tomar y sentir ese mal olor. De ahí me sacó el Señor, de ahí me sacó el cigarrillo, otra cosa. ¿Cómo repugna eso, verdad? ¿Cómo molesta? Ese es sinónimo que te han liberado. Pero el que todavía agarra, ay, no puedo tomar, pero qué rico huele eso. Ese todavía tiene hace el golpe, ¿va? El otro está fumando ahí. Que ese sí que ya no, ¿verdad? Ese todavía está, como hablábamos, ¿verdad? Tiene receptor. Sí. ¿Quería decir algo? Sí, sí. ¿Por qué la Biblia dice que Dios nos da un don de discernimiento de espíritus? Sí, hermano. Sí. Y entonces mira, el discernimiento realmente tiene que ser una dádiva de Dios. No todos lo tienen, ¿verdad? Pero el que Dios, la Biblia dice que nosotros tenemos que pedir a Dios. Los dones hay que anhelarlos, hay que pedirlos. Entonces los dones son como los rayos X. Y claro, el don no opera las 24 horas. Solo opera cuando la actividad, porque es para edificar al creyente, al cuerpo de Cristo. Entonces, uno puede, si tiene el don, detectar que aquella lengua no viene de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, si no tiene el don, también el discernimiento puede venir por el conocimiento. Pablo hablaba del don del discernimiento de espíritus y hablaba del discernimiento con conocimiento y el discernimiento con sabiduría. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros nos adentramos en el mundo espiritual y empezamos a conocer las estructuras del reino de las tinieblas, entonces ahí Dios nos puede enseñar qué lengua es diabólica y qué lengua es del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces, aún dentro de las liberaciones, hay gente que comienza a hablar en lengua, y tal vez no vienen de Dios, sino que la intención es confundir al que está liberando. Y el que está liberando, si no tiene el discernimiento, dice, oh, gloria a Dios, lo está bautizando el Espíritu Santo. Es que tirándole maldiciones está. Y entonces, una lengua diabólica, oído con esto, va acompañada con señales de manos o con rostros que ya no son de una persona llena de paz. Puede ser también que esté tirando saliva. Entonces, es decir, hace la cara, se distorsiona la cara y está hablando lengua. Esa no viene de Dios. O está haciendo señales. Siempre hay que verle las manos. ¿Te acuerdas del estudio de las señales de las manos? Entonces, porque están invocando espíritus, según la señal de la mano. Son varias señales. Yo di una serie de ese tema y entonces ahí se están dando creo que está en el libro Las herramientas de un libertador. Ahí están las señales de mano. Entonces, son las maneras como con conocimiento tú puedes discernir. No, mírenle las manos. No, ese está invocando un espíritu. Mire la cara que tiene. Esa no es de llenura del Espíritu Santo.
Entonces, mire lo que está tirando por la boca. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Aquí hay unas preguntas bien tremendas. Bueno, dice, fui violada, abusada sexualmente de niña. No tengo que pedir perdón. Fue mi medio hermano. ¿Qué hago con una situación como esta? Ok, ¿cómo está la pregunta? Fue violada y abusada sexualmente desde que era una niña por su hermano, por su medio hermano. Entonces, ¿tengo que pedir perdón por el daño que ella tiene? No, lo que tiene que hacer es perdonar. Lo que tiene que hacer es perdonar. Yo sé que la persona a la que tiene que perdonar no se lo merece, yo lo sé. Pero cuando uno perdona, está pensando en la sanidad de uno. Porque mientras la persona no perdona, nunca va a olvidar la situación. El beneficio es para uno. Mire, el perdón no tiene lógica, no le podemos añadir lógica, porque nunca lo vamos a comprender. Porque en la lógica tiene razón de no perdonar, pero no tiene razón de seguir pensando en lo mismo. ¿Hasta qué perdona? El perdón no quiere decir aquí no ha pasado nada, sí pasó. Lo que quiere decir perdonar es que ya no estás dispuesto en llevar la carga de venganza, sino que ahora estás diciendo, Señor, yo no estoy dispuesto a llevar, yo voy a perdonar porque escrito está, tuya es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tú perdonas no quiere decir de que Dios va a hacer borrón y cuenta nueva. Es Dios el que va a decidir cómo va a tratar con la persona. Pero lo principal de perdonar es mi sanidad. Es más importante que yo esté bien. Hermano, el perdón es una ley espiritual. Que cuando nosotros no perdonamos, el espíritu de amargura, el espíritu de dolor, de trauma, tiene derecho a estar ahí. Y ese es el argumento. Puede venir el hombre más ungido a querer liberar, no se va porque tiene el derecho, no ha perdonado. Entonces, pero cuando uno perdona, ese espíritu no tiene derecho a estar ahí. Entonces uno lo puede declarar usurpador y lo puede ordenar en el nombre de Jesús que se vaya porque esta persona ya perdonó. Ahora el siguiente paso es perdonarse a sí mismo. No solamente perdonar a la persona. Sí. Es que el perdón, sí, sí. El perdón es un principio, es una ley en el mundo espiritual, en las cortes celestiales, porque el Señor lo dijo. En la oración que el Señor enseñó a sus discípulos, se tomó en cuenta eso. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, que en la medida que nosotros nos han perdonado, tenemos que perdonar. En la medida que nosotros perdonemos, nos perdonan. Entonces, eso así es. Entonces, el perdón. Fíjese qué interesante que le dijeron al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Y qué es lo que dijo él mismo, que estaba preguntándole cuántas veces? 7. ¿Ah? 7 veces. ¿Será que le tengo que perdonar 7 veces? ¿Qué dijo el Señor? 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces diarias. Qué locura. Él está hablando de semana, pero el Señor lo lleva a las veces de la semana. Entonces quiere decir que hay que perdonar 490 veces diarias. Divídalo por 24 horas. 20.5 veces por hora. Y sabe una cosa, hermano, esa es una terapia de psicología. Cuando alguien está amargado por un evento que le pasó, el tratamiento de un psicólogo es perdonar a la persona durante 1 hora. Le dice, ok, vas a estar en terapia. Ellos dicen que en 1 año se puede sanar a alguien de amargura por un evento donde no ha perdonado. Pero entonces las citas son, si es posible, cada semana, 1 hora. Solo pensando en la persona, perdono a fulano de tal. Claro que al principio no se lo merece, no lo quiero perdonar, pero empieza 1 hora perdonándolo. En 1 año se sana. Pero vale $20, vale $200 la hora. Y Jesús vino a decir gratis. Yo te sano en 1 año, perdonando 490 veces al día,
20.5 veces en una hora. ¿Qué quiere decir? Desde que te levantas, yo perdono a fulano de tal. No se lo merece, pero lo perdono. Yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono, y la persona está experimentando una liberación. La base es el perdón. Si usted, Dios le está hablando a través de la respuesta de esa pregunta, perdone en el nombre de Jesús y se va a sanar. Va a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice acá, los demonios son de antes de Adán, de los hijos que tuvo Eva dentro del huerto. Ay, perdón. ¿Los demonios son los hijos de Adán que tuvo Eva antes del en el huerto? ¿O antes? No necesariamente. Estamos hablando de un mundo donde, bueno, hablemos de Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28 era el Edén mineral. No era ni el Edén vegetal ni el Edén animal, sino que era el mineral, y eso nos habla de un mundo donde Luzbel, el portador de luz, el querubín de alas desplegadas, lo pusieron a gobernar ese mundo. Eso es antes de Génesis 1, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Ahí hay un lapso de tiempo. Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando hicieron en ese principio la tierra, el primer mundo, quien lo gobernaban era Luzbel, era un gobierno querubiano. Por eso dice Hebreo: ya no daré más el mundo a los ángeles. Quiere decir que sí lo gobernaban los ángeles. Pero entonces él en ese instante empieza a querer igualarse a Dios, las 5 cosas que quiso ser según Isaías capítulo 14. Entonces viene Dios y lo destituye, según Ezequiel capítulo 28. Entonces, a partir de ahí, todos los humanoides que gobernaba y el gobierno angelical que tenía Luzbel bajo su dominio, entonces esos son parte de los demonios. Entonces, no necesariamente los hijos de Adán, del primer Adán, porque según mi parecer, ellos no habían pecado. Y ahí hay un primer arrebatamiento, que ese es otro tema que hay que hablar, ¿verdad? ¿Ah? Sí, ese es un arrebatamiento que se dio, ¿verdad? Porque el primer Adán, pues, lo hicieron polvo, y del polvo hicieron al otro, el segundo Adán. Pero ese es otro tema. Si usted quiere saber un poco, baje del internet un libro mío que es gratis, que se llama La genética de los Adanes, y ahí se lo explico en pocas palabras, y me ahorra la saliva ahorita. Amén. Esta pregunta dice que su abuela no la quiso, ¿verdad? Desde antes de que naciera le hizo brujería, trató de destruirla. ¿Cómo puede hacer, pues, para salir de esa libertad o de esa maldición que le tiraron antes de que ella naciera? Sí, es un rechazo con el que está batallando. Volvemos al mismo principio: perdonar, ¿verdad? La base principal es perdonar. Yo sé que el rechazo no es algo que lo veamos tan insignificante. El rechazo es un monstruo, hermano. Es un monstruo que daña a la gente, porque el rechazo es la ausencia de un amor significativo que aprueba. Ese es el rechazo. O sea, esa persona no tuvo el afecto, no tuvo el estímulo, no tuvo quien le dijera te amo, no tuvo todo lo que acompaña a alguien que sí ama: protección, cuidado, afecto, etcétera. Entonces, esa ausencia de esas virtudes dejan un vacío en el alma de la persona, y entonces ahí es en donde el rechazo evoluciona, y aquella persona se desarrolla en la vida carente de ese afecto. Y entonces, cuando aquella persona, ese rechazo la ha comenzado a afectarla en su rol de humano, donde quiera que vaya, siente que los demás lo desprecian por el mismo rechazo que trae de su abuelo. Tal vez está alrededor de gente que sí la ama, pero se siente rechazada. Entonces, básicamente, hablando de receptores, esa ausencia se convierte en un receptor que los espíritus siempre pueden oler y le provocan eventos donde siempre sea marginada, siempre sea rechazada, no sea aprobada. Yo tuve un caso de una persona que es una eminencia en medicina. Impresionante que desde su primer
desde el kinder salió a abanderar. Toda su historia escolar es de que siempre era la abanderada, en todas las clases, en todas las graduaciones. Hermano, un cerebro en la medicina, que estuvo a cargo de varios, aproximadamente 200 médicos en Guatemala. Era la cabeza ella. Y resulta que de momento empezó a tener una enfermedad que ningún colega, ni en Europa, ni en Estados Unidos se la pudo descubrir aquí a qué se debía. Y es de que ella, su cuerpo quedó paralizado, pero su mente quedó capacitada. Una mentalidad pero profunda. Y me llevan a mí para que hablara con ella. Todo lo que yo le decía, me lo explicaba en conceptos, hermano. Una palabra decía yo y me agarraba. Yo dije, Dios eterno, yo corriendo quería salir. Yo dije, ¿por qué me trajeron a mí aquí si esta mujer es un cerebro, es una eminencia? Y todo esto, y yo le decía esto, esto se dice así, todo. Entonces dije yo, aquí estoy de más. Me estaba discipulando, hermano. Y, sí, por supuesto. Entonces, fíjense qué interesante que me dice pero así, con su cuerpo casi desconectado, pero su cerebro intacto. Y decía, decía ella, uno de mis problemas es que no lloro. Ahí está el problema. Uno de mis problemas es que no lloro. Me han dado hasta pastillas para llorar, me inyectan medicina para llorar y no lloro. Entonces yo en mi mente dije, este es un mecanismo de defensa lo que tiene ella. A raíz de algo que le pasó, desarrolló un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es una personalidad que tú no tienes y no te pertenece, pero que tú la desarrollas, la generas para poderte defender de la parte débil que tienes. Entonces, el mecanismo de defensa comenzó en ella ponerse como meta ser alguien intelectual para ganarse el amor de su mamá. Porque resulta que entonces empiezo a sacarle a ella información. Y ella dice que el problema comienza cuando su papá, que es una familia de médicos, hermano, en Guatemala, que su papá, después de algunos años de casado, cae en una relación ilícita. Y de esa relación ilícita embaraza a la otra mujer. Y en el mismo momento embaraza a su propia esposa. Entonces, igual en el mismo tiempo, las dos mujeres de este señor estaban embarazadas y su propia madre, cuando se dio cuenta que a una amante la tenía embarazada, se frustra tanto que en vez de irla a buscar, por decirlo así, ¿verdad?, y de desquitársela con la mujer que estaba embarazada, empieza a maldecir la criatura que tenía como que era la hija de la otra mujer. Y entonces intentó abortarla y se frustraron los abortos, no se dieron. Entonces ella maldecía y se golpeaba. Entonces dije yo, este es un rechazo el que trae. Pero yo ni me imaginaba el monstruo que es un rechazo, hermano. Entonces dice que empezó a crecer y de tanto que la maldijo, le distorsionó su apariencia, solo de palabras. Y esa mujer es diferente en características a los demás hermanos. Entonces ella, sus características físicas pareciera de que no es de la familia, pero es la más inteligente de todas, de toda la familia de médicos. Ahora, el asunto es de que según ella, su mamá dice que cuando fue creciendo, sentaba a todos sus hermanos en la mesa a la hora de comer y la gente, la servidumbre que trabajaba con ellos, le servía a todos los hermanos y a ella no le daban de comer. Entonces sus hermanitos le decían, mamá, no le has dado a nuestra hermana. Ya sé que no le he dado. Esta perra así, con boca de ella, se va a comer de las migajas de todos. Le voy a hacer un plato y se la va a comer. Vino ella, se casa y le dice al esposo de ella, que es un ingeniero, le dice, deja a esta mujer, mira qué fea, delante de ella. Habiendo tantas mujeres hermosas, ¿por qué no te vas con una hermosa y deja esta horrible? Si esto es un bagazo de mujer. Ok. Se enferma la mamá y se la lleva a ella a la casa para cuidarla. Y dice que empieza la señora a entrar en agonía, a morirse. Y dice que ella se le hinca y le dice a su mamá, mamá, antes de que te mueras, dime que me ama. ¿Y sabe lo que le dice la madre en agonía? Te odio, perra, y nunca te voy a amar. Y se muere la señora. Y aquello fue una esclavitud psicológica. ¡Pah!
Entonces, con el mecanismo de defensa, lo supo sobrellevar algunos años. Pero tarde o temprano, las emociones hacen colapsar al cuerpo. Claro, entonces ella es una persona que Dios la ha venido restaurando poco a poco. Ya gracias a Dios ya puede llorar y puede sacar aquello que está reprimido. Entonces el rechazo comienza perdonando a quien no te dio amor y que estaba obligado a dártelo. Y si no lo entiendes, sumérgete en Dios. Abandónate en los brazos de Dios, porque la Biblia así dice: si tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. Entonces, conocer el amor de padre. Le voy a decir algo y voy a finalizar con esto. Yo no conozco un abrazo de padre, literalmente hablando. Que yo trato de hacer memoria, yo no tengo un abrazo de mi padre, porque mi padre, como he venido diciendo, mi padre llegó un día, estaba separado de mi mamá. Un día llega mi padre en la tarde, como a eso de las 5, y entonces me dice, borracho, me dice: Mario, pórtate bien con tu mamá y cuida a tu hermano, porque mañana me mato. Así. Se quitó una cadena, me la puso y acuérdate de mí. Parecía canción, ¿verdad? Y se fue. Yo me puse a llorar con mi hermano. Las personas que nos cuidaban nos empiezan a consolar. El día siguiente llega alguien y nos dice: aquí vive Mario Rivera. Y entonces le dice la persona: sí, aquí vive. Bueno, vengo a avisarles que se acaba de matar. Tomó cianuro y se envenenó inmediatamente, está muerto. Ok, entonces yo no tuve un crecimiento con un padre que me abrazara, que me dijera hijo. Entonces yo en una etapa de mi vida viví con esa ausencia de ese afecto de una autoridad paternal. Yo crecí al lado solo con mi madre. Entonces, ¿qué sucede? Me caso y entonces empiezo a notar que yo no soy muy afectivo con mi primer hijo, ni con mi segundo hijo. Y entonces noté yo eso. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Lo que tengo te doy. Si a alguien no le dieron amor, ¿cómo puede dar amor? O sea, no le dieron amor, lo rechazaron. ¿Cómo puede dar amor a otras personas? Y entonces vino el Espíritu Santo y me dijo un día: ¿quieres conocer el abrazo de un padre? Y yo en mi devocional le dije: sí, Señor, quiero conocerlo. Entonces me dijo: mira tu chiquito. Ahí andaba mi hijo caminando, apenas estaba caminando y decía unas palabritas. Y entonces lo llamé, le dije: ven, hijo. Y lo abracé. Me dijo el Señor: abraza a tu hijo. Mire cómo descubrí el amor del Padre. Abracé a mi hijo y lo topé tanto y sentí tan rico, hermano. Cuando lo abrazaba, que se me olvidó que era un pequeñito, y lo empecé a apretar y solo oía que le hacía y le pregunto así: ¿qué sientes, hijo? Bien, chico. Y lo solté. Entonces el Señor me dijo: lo que está sintiendo él, ahora siéntelo tú en el abrazo que yo te doy. Y entonces ahí me sanó el Señor de aquel vacío que yo tenía. Entonces digo esto para que la persona que hizo esta pregunta, mire, corra a los brazos del Señor, búsquelo, dígale: Señor, ese amor que no me dio mi abuela, dámelo tú, Señor, hazme reposar en tus brazos. Entonces ese amor de Dios cubre multitud de pecados y echa fuera todo temor de ese amor que no tuve. Gloria a Dios. Amén. Busque al Señor como nunca, y así Dios puede liberar de esa etapa. Y practíquelo. Lo que no le dieron a usted, ahora por la fe que lo reciba, délo. Mire, yo me encuentro con mis hijos. Tengo un hijo, Mario, el mayor. Aquel dice: no diga la edad, papá, donde vaya. Le digo: no voy a decir la edad de tu corazón. Pero aquel Mario es un hombre de 30 y pico de años, 39 años. Y aquel me mira y me besuquea todo, hermano. Hasta mocos me deja aquí, hermano. Agarro tengo una hija, la segunda hija, tiene 28 años, igual. Tengo mi otro hijo de 23 años, igual. Todos son ellos muy expresivos. Pero eso lo inculqué yo después de mi sanidad. Uno puede ver aún en los hermanos diferentes niveles de rechazo en la manera como abrazan a otro hermano. O abrace a su pastor. Yo le digo a los hermanos: dame un abrazo. Así ponen los brazos los hermanos.
Él tiene una ausencia de... ¿Ah? Sí, como que van a pelear con uno, no lo sabrá. Entonces, pero eso Dios lo puede restaurar. Entonces, combatamos el rechazo siendo gente que produzca y haga sentir a otros bien con afecto. El padre a los hijos, el esposo a la esposa. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, están 8 preguntas. No, ya. pero ya ahorita yo creo que sí, porque ya me quiero ir. Tenemos más de 1 hora y media en esto, hermanos. Amén. Primero es que no querían hacer preguntas y ahora es que tiraban y tiraban y tiraban. Ahora nadie Amén. los paraba, ¿verdad? Ahora tenemos que parar. Póngase de pie, mi amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Quiero invitarle antes de que nos vayamos para que usted sea parte de la bendición del último servicio. Yo creo que sinceramente no quisiéramos que el apóstol se fuera. Está siendo de tanta bendición su palabra, su instrucción, su enseñanza. Como le dije temprano, vamos a tener Santa Cena en la noche. Si los ancianos se me preparan con la cena del Señor. ¿Y cómo se llama? Para que usted sea parte de esta bendición. ¿Cuándo estamos siendo bendecidos? Yo no sé si usted se está llenando, pero yo no quisiera que esto terminara. Sinceramente se lo digo. ¿Me entiende? Ya no tengo ganas ni de llevárselo, ¿cómo se llama? Carlitos Hernández. ¿Sabes qué? Se perdió el apóstol, no sé dónde está, le voy a decir, lo dejo conmigo todo el domingo. Amén, pero yo creo que no va a ser la última vez. Yo creo que este es el principio de muchas visitas y lo invitamos para que usted sea parte en la noche. Amén, creo que vamos a atrasar un poquito el servicio. Creo que lo vamos a hacer para las 6:30, vamos a comenzar porque se alargó la situación, ¿verdad? Para que le demos también un buen tiempo a la cena, a la administración y a las liberaciones que van a haber en la noche. No sé si usted tiene alguna dificultad cuando hagan el llamado, se viene para acá y vamos a hacer algo. Amén, así que también los ancianos no se me vayan porque tengo que hablar con ellos para ver cómo vamos a trabajar en la noche en la situación de las liberaciones. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te exaltamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Estamos, Señor, agradecidos, Padre Santo, por darnos la oportunidad de poder, Señor, oh Dios, aprender de tu palabra, ser instruidos en tu palabra, Padre, de guardar, Señor, esa palabra en nuestro corazón, tantas cosas que no entendíamos, como decía Job, hablábamos cosas que no entendíamos, hoy las estamos comprendiendo, pero queremos que esa palabra, Señor, que tú nos estás enseñando, que no solo, Señor, sea como en un entendimiento o un conocimiento